Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy vamos a repasar a una de las teóricas más curiosas desde mi punto de vista. Con todos vosotros, la gran Hildegard Peplo. Pero antes de comenzar, y por si es la primera vez que estás en mi canal, te informo de que ya hemos visto a otras teóricas y que dispones en él de los vídeos de Florence Nightingale y posteriormente hicimos el de Virginia Henderson. Hoy, como ya hemos dicho, le toca el turno a Peplo. Peplo nació en 1909 en Pensilvania, siendo la segunda de 6 hermanos, y murió con 89 años. Se la considera la madre de la enfermería psiquiátrica y creó el primer programa de posgrado para la preparación de especialistas clínicos en enfermería psiquiátrica. Además, fue una gran defensora de los enfermos mentales. Y como buena teórica, no se dedicó solo a ejercer la enfermería, ejerció labores de investigación, docencia y práctica privada en enfermería psiquiátrica. Y no se quedó ahí, poco a poco fue ejerciendo varios puestos de marcada responsabilidad. Fue supervisora de quirófano, jefa de personal de enfermería, también ostentó puestos en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue miembro asesor de expertos de la OMS y también escritora, como no. Su modelo de las relaciones interpersonales fue publicado por primera vez en 1952. Y ya no voy ni a hacer un poco de intriga o de suspense porque sé que dais por sentado que me he leído su obra y así es. Y seguramente también pensáis que me ha gustado y en eso también acertáis. Bueno, ¿cuál es el objetivo de su libro? Pues ella misma dice en el prólogo que el objetivo de este texto es ayudar a las enfermeras graduadas y estudiantes de enfermería a mejorar su relación con los pacientes. ¿Y qué son las relaciones interpersonales? Porque todos tendremos una idea de a qué se refiere Peplo, pero ¿sabéis qué definición exacta da en su obra? Bueno, ella dice que una relación interpersonal en enfermería es aquella en la que dos personas llegan a conocerse lo suficientemente bien como para afrontar los problemas que surjan de forma cooperativa. ¿Qué? ¿Os cuadra o no os cuadra? Esto nos da muchas pistas para entender la teoría de las relaciones interpersonales. Esta teoría se centra entre la relación entre la enfermera y el paciente y conceptualiza al paciente como compañero en el proceso enfermero. En este modelo el objetivo es que el ser humano alcance el máximo grado de desarrollo personal. Construyó su obra incluyendo aspectos de las ciencias de la conducta y de los trabajos de Maslow, Fromm, Sullivan y Miller y Freud. De hecho, las ciencias de la conducta son la base de su modelo. También integró en su modelo teorías del aprendizaje social, la motivación humana, las teorías psicoanalíticas y el desarrollo de la personalidad. Como veis, tiene una lista muy larga de influencias. Basó su modelo en la enfermería psicodinámica. Y os preguntaréis, ¿y qué significa eso? Bueno, pues para la enfermería psicodinámica, el profesional de enfermería tiene que comprender su propio comportamiento para ayudar a los demás a identificar las dificultades percibidas. Vamos a sintetizar más. Consiste en usar la comprensión de nuestra conducta para ayudar a los demás. Pero no solo el conocimiento va a intervenir en la relación enfermera-paciente, también el comportamiento, la conducta y los sentimientos de ambos. Respecto a la clasificación en paradigmas, pertenece al de la integración, según Kerouac, y como ya os dije en el vídeo de Virginia Henderson, pues no me paro más aquí porque ya lo expliqué en su día. Como tampoco quiero abandonarte si es el primer vídeo de mi canal que llega a ti o el primero de las teóricas, pues te voy a decir donde explico qué son los paradigmas de forma fácil y resumida. Lo tenéis en un vídeo también en mi canal en el que expliqué los conceptos de paradigma, metaparadigma, modelo y teoría. Pasamos a otro tipo de clasificaciones. Pertenece a la escuela de interacción, según Kerouac, y vamos a hablar un poquito de esta escuela porque hasta ahora ni siquiera la habíamos mencionado. En esta escuela describen cómo desarrolla la acción la enfermera gracias a un proceso de interacción entre una persona que tiene una necesidad y otra capaz de ayudarle. Tiene influencia del psicoanálisis, pero Peplo no está sola en esta escuela. Otras autoras como Travelby y Orlando, que no sé cuánto sonarán, pues también forman parte de ella, aunque sea el modelo de Peplo el más llevado a la práctica. Y si hablamos de tendencias, pues pertenece al existencialista según Beck, de interrelación según Uned e interpersonal según Marriner. Vamos a dar una pincelada de cada una de ellas. Para la tendencia existencialista hay una correlación entre la salud y los aspectos psicológicos de los individuos.
Para la tendencia de interrelación, la enfermera es un profesional que establece una relación con la persona a la que cuida, relación de la que se obtiene un beneficio para ambos. Para la tendencia interpersonal, se define a la enfermería como una relación interpersonal. Si os leéis el libro de Pepló, cosa que recomiendo encarecidamente, veréis lo bien que encaja en todas estas clasificaciones. Vamos ya al meollo de la obra de Pepló. El núcleo de su modelo se basa en la relación terapéutica entre el paciente y la enfermera. Esto es lo más importante. Si tenéis esto claro y memorizado, ya tenéis entendido medio tema de Pepló. Describe las intervenciones enfermeras como procesos interpersonales terapéuticos del paciente. Las relaciones enfermera-paciente se suceden en 4 fases, fases que además de estar interrelacionadas tienden a solaparse. Cada fase se caracteriza por roles o funciones superpuestas en relación con los problemas de salud, a medida que enfermera y paciente aprenden a trabajar conjuntamente para resolver las dificultades. Esto es muy facilito y tiene bastante lógica, ya veréis. La primera fase es la fase de orientación, en la que el paciente busca ayuda. Después viene la fase de identificación, el paciente identifica la ayuda. Luego la fase de explotación, el paciente usa la ayuda. Y por último tenemos la fase de resolución, el paciente deja la ayuda. Vamos a verlas más despacio una por una. La fase de orientación. Lo primero, comentaros que Pepló le dedica casi 10 páginas a la fase de orientación. ¿Y por qué me parece importante saber esto? Bueno, pues porque leamos el temario que leamos, encontraremos poco más de 1 o 2 párrafos dedicados a este apartado. Entonces, si no os quedan claros los resúmenes de las academias, pues lo mejor que podéis hacer es leer el libro original. Bueno, la fase de orientación. He intentado resumir al máximo, ¿vale? Esta fase comienza cuando el paciente se da cuenta que tiene una necesidad y que precisa la ayuda de un profesional para resolverla. Y esto tan simple y tan básico es lo que les permite a ambos trabajar juntos para identificar y definir el problema. Durante esta fase deberíamos orientar al paciente para que pueda advertir y comprender su dificultad y la necesidad de ayuda, porque de esta forma le implicamos como parte activa. El método democrático, como dice Pepló, aplicado a la enfermería, exige la participación del paciente. El paciente no es un sujeto pasivo. Esta orientación es esencial no solo para la plena participación del paciente en el proceso, sino también para la integración del suceso de la enfermedad en las experiencias vitales del paciente. Esto puede sonaros muy exagerado y llevaros a pensar, ¿tengo que ayudar al paciente a que su diagnóstico de hemorroides lo integre como una experiencia vital? Bueno, pues igual unas hemorroides no, pero una mastectomía, una depresión o una tuberculosis, pues igual sí, ¿no os parece? Bien, ¿qué otros datos podemos dar las enfermeras en esta fase? Pues debemos orientar e informar al paciente de las medidas y límites que afectan a los servicios hospitalarios existentes. Podemos explicarles un poco la rutina de las enfermeras con sus cuidados, como podrían ser, por ejemplo, la medicación, el aseo, la toma de constantes, las técnicas, la disponibilidad de un timbre para llamarnos. Dicho de otro modo, ayudarle a comprender y planificar el uso de los servicios que puede ofrecer el personal profesional. ¿Por qué? Pues porque esto ayuda a reducir la ansiedad y a que se sientan más protegidos. Además, Pepló hace una reflexión de los sentimientos relacionados con la prestación de ayuda y es algo que me ha gustado mucho. ¿Nos supone lo mismo a las enfermeras cuando nos llega un paciente en el momento de menos trabajo en el turno, o cuando, por ejemplo, pues ya te hemos dado el grueso de la medicación, que cuando estamos, por ejemplo, al final de la jornada? Pues no, ¿verdad? ¿O nos supone la edad del paciente una diferencia en cómo nos sentimos las enfermeras? Pues sí, para la gran mayoría sí, ¿no? No nos sentimos igual si, por ejemplo, tenemos en el hospital de urgencias a un varón de 50 años que a un bebé de 2 semanas. Ninguna de estas situaciones nos dejan indiferentes ni reaccionamos igual, que no sé si es algo en lo que os habíais parado a pensar. La fase de identificación. Venga, que el ánimo no decaiga, que la explicación de las siguientes fases es más cortita. Cuando se aclara la primera impresión del paciente y éste cree conocer lo que puede ofrecer la situación, responde de forma selectiva a las personas que pueden satisfacer sus necesidades, es decir, se identifica con las personas que pueden ayudarle. Por lo general, la enfermedad se experimenta como una amenaza a la seguridad, el poder, los sentimientos de dignidad, pero la intensidad de estos sentimientos y pensamientos disminuye cuando el paciente se identifica con las personas que le ayudan a sentirse menos amenazado. El paciente aprende a hacer uso de las relaciones enfermera-paciente a medida que ambos llegan a conocerse y respetarse mutuamente como personas con semejanzas y diferencias de opinión. Es decir, enfermera y paciente continúan trabajando de forma conjunta y a la vez ambos van expresando lo que perciben y qué expectativas tienen.
aprovechamiento o explotación. Cuando un paciente se ha identificado con una enfermera que puede reconocer y comprender las reacciones interpersonales de la situación, el paciente usa todos los recursos que la enfermera ofrece de acuerdo a sus necesidades e intereses. Puede crearse el conflicto de que ese paciente se vuelva un ser dependiente o el logro de que se convierta en una persona independiente. Esta fase se superpone con la de identificación y la de resolución, así como la de orientación se superponía con la anterior situación social o doméstica en la que se encontrara esa persona. Los problemas de enfermería más complejos derivan de la fase de explotación por culpa de la necesidad insaciable que tenemos las personas de dominar, ¿no? De obtener más que los demás de aquello de lo que está disponible. Y por último, la fase de resolución. El paciente abandona estos lazos y dependencias con la enfermera y se prepara para volver a casa. La fase de resolución implica la liberación gradual de la identificación con las personas que han proporcionado ayuda y la creación y fortalecimiento de la capacidad para actuar por uno mismo. La relación terapéutica finaliza una vez satisfechas las necesidades del paciente gracias a la cooperación realizada conjuntamente. En ocasiones esta fase no coincide con la resolución de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque esta etapa debería tener lugar cuando se haya resuelto el problema médico o quirúrgico, ¿no? Cuando hay remisión de la fiebre, destrucción del organismo invasor o retirada de los puntos de una incisión quirúrgica. Sin embargo, como según Peplot la resolución es más un fenómeno psicológico, pues no siempre coinciden la recuperación médica y el deseo real de concluir el episodio de enfermedad. Todos conocemos a pacientes que vuelven al hospital numerosas veces después del alta, a pesar de que no se logre hallar ninguna base física que explique sus síntomas recurrentes, ¿no? Pues según Peplot estaría explicado por esto. En el desarrollo de todas estas fases, la enfermera ha desarrollado diferentes roles y es lo siguiente que vamos a ver, algo también súper preguntado en las oposiciones, que son los roles que desempeña la enfermera durante la relación con los pacientes según Peplot. Tenemos de persona extraña, ajena, desconocida, cualquiera de estos sinónimos nos los podemos encontrar en el temario. Persona con recursos o persona recurso, docente o roles de enseñanza, líder o rol de las funciones de liderazgo en enfermería, rol de sustituta o rol sustitutivo, y rol de consejera o asesora. De persona extraña. Ojo, porque según Peplot también el paciente es un extraño para la enfermera, puesto que un extraño es un individuo desconocido para otro individuo. Este es el primer rol que desempeña la enfermera ante el paciente, pues se da al comienzo de la relación y por ello coincide con la fase de identificación. El trato con el paciente es educado y cortés y aún no existe ese clima de confianza entre ellos. En esta etapa debe prevalecer la amabilidad y el respeto. De persona con recursos. Las enfermeras son una fuente de conocimientos y procedimientos técnicos y enseñan multitud de cosas necesarias para mejorar la salud del paciente y de la comunidad. La enfermera da respuestas concretas al paciente sobre su salud y dichas respuestas deben ser consecuentes con las capacidades intelectuales del paciente y con su personalidad. Es decir, no vale con responder, no vale con dar información, hay que dar información de forma adecuada a ese paciente, una información personalizada. Docente. La enseñanza avanza siempre a partir de lo que el paciente conoce y se desarrolla en torno a su interés por querer y ser capaz de usar la información médica adicional. Líder. Habla de varios tipos de liderazgo. Autocrático, democrático, laissez-faire, que no sé si lo he pronunciado bien. El que más me interesa, porque lo nombra más que a los otros en el resto del libro, es el de liderazgo democrático. Este liderazgo fomenta la participación de todas las personas implicadas en una empresa. ¿Y hasta qué punto puede ser democrática la práctica de la enfermería? Bueno, pues en enfermería implica que va a permitirse al paciente ser miembro activo de la elaboración de los planes de cuidados. La enfermera ayuda al paciente a satisfacer sus necesidades, pero cooperando con él. Sustituto. Este y el siguiente son, con diferencia, los roles en los que más se extiende Peplot. Más frecuentemente de lo que se cree, los pacientes asignan a las enfermeras roles sustitutivos, es decir, el paciente considera inconscientemente a la enfermera como otra persona distinta, no la concibe como la persona que es, sino que le asigna un rol de sustituto.
Una enfermera puede simbolizar una figura materna, otra puede sustituir a un hermano, otra puede personificar una figura cultural fuera del entorno familiar, como puede ser un maestro o bien otra enfermera conocida anteriormente. Entonces, en vez de relacionarse con la enfermera tal cual es, el paciente puede relacionarse con ella en términos de una relación anterior, ¿vale? Porque le recuerde, pues eso, a otra persona, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bien, pues según Peplot, las figuras sustitutivas surgen en la mente del paciente cuando éste se encuentra psicológicamente en una situación que reactiva los sentimientos generados en una relación anterior. Consejero, los pacientes disocian las experiencias que no pueden permitirse recordar o que no quieren recordar conscientemente. Con frecuencia, los sentimientos asociados a la experiencia son desplazados de la conciencia. El asesoramiento en enfermería está relacionado con la ayuda al paciente para que éste recuerde y comprenda plenamente lo que le sucede, con el fin de que sea capaz de integrar la experiencia en otras experiencias de la vida en vez de disociarla. Este rol es el más importante en la enfermería psiquiátrica. Y esto es lo que más solemos estudiar de Peplot, que se encuentra todo en la misma parte del libro, en la parte 1, llamada fases y roles en las situaciones de enfermería. Ojo, porque nosotros estudiamos estos roles como los roles de Peplot y nos quedamos tan anchos. Y ella misma dice en su libro: se han estudiado aquí algunos roles específicos, otros roles como los de consultor, tutor, agente de seguridad, mediador, administrador, registrador, observador e investigador o responsable de un estudio se han dejado a la inteligencia e imaginación del lector. Así que fijaos si disponía de roles de enfermería nuestra querida Peplot. Conceptos del metaparadigma enfermero según Hildegard Peplot. Persona. Para ella es el individuo, no incluye ni a la familia, ni a la comunidad, ni grupos. Se encuentra en un equilibrio inestable, ya que estamos influenciados tanto por los elementos internos como externos. Cuando este equilibrio se altera, aparece la enfermedad. Es un organismo en desarrollo que debe esforzarse por disminuir la ansiedad que sus necesidades le provocan. Entorno. Si bien Peplot no lo define de forma explícita, según Peplot, la enfermera debe tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomode al paciente en el entorno hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente. Salud. Implica movimiento de cada personalidad hacia una vida creativa y productiva en la comunidad en la que intervienen procesos propios. La constituyen condiciones interpersonales y psicológicas que interactúan entre sí. Y enfermería. Bueno, enfermería es un proceso interpersonal, terapéutico y significativo que actúa conjuntamente con otros procesos humanos que posibilitan el estado de salud. Está compuesto por la relación entre el individuo enfermo o que siente una necesidad y la enfermera capacitada para reconocer esa necesidad de ayuda y responder a ella. Hildegard dice en su libro, y cito textualmente: la enfermería es una relación humana entre una persona que está enferma o necesitada de servicios de salud y una enfermera con una formación especializada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. En otro de sus apartados dice: la enfermería es un proceso que pretende facilitar el desarrollo de la personalidad, ayudando a las personas a usar aquellas fuerzas y experiencias dinámicas que influyen en la personalidad de una forma que asegura la máxima productividad. Y por último dice también: probablemente el proceso de enfermería será educativo y terapéutico cuando la enfermera y el paciente lleguen a conocerse y respetarse como personas iguales y a la vez diferentes, como personas que participan en la solución de problemas. Como ya vimos en el vídeo anterior con Virginia Henderson, os presento un esquema muy visual de la teoría de Hildegard Peplot. Para ella, enfermería es un proceso interpersonal terapéutico a través de la relación enfermera-paciente para conseguir ayudar a madurar personalmente, facilitar la vida creativa, constructiva y productiva. Y aquí a un lado os he puesto los diferentes roles que considera Peplot, los más conocidos, definidos y preguntados. Y aquí os he puesto las distintas fases que hay en esta relación enfermera-paciente. Aquí estaría lo más preguntado de Peplot, tanto en oposiciones como en el EIR. Y bueno, como no, como ya viene siendo costumbre, pues os he rellenado también este cuadrado, este cuadradito, con los datos de Peplot, ¿no? Pues aquí está su nombre, el paradigma al que pertenece, la escuela, las tendencias y la definición de los 4 paradigmas que considera ella.
Bueno, como os digo siempre, espero que estos vídeos os estén sirviendo, que os esté resultando bastante más ameno el tema de las teóricas, que os esté acercando un poquito a este mundillo, que se esté picando el gusanillo para ver si os leéis alguno de sus libros. Y nada, en definitiva, que os haya servido y como siempre, que tengáis muchísima suerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.